Hola amigos, la interrupción de las corrientes del norte supuso un duro golpe para la economía rusa, dejando tras de sí escandalosas pérdidas en las exportaciones de gas. Pero en lugar de desanimarse, Rusia encontró la manera no solo de sobrevivir, sino de volver a las andadas. Hoy revelaremos exactamente cómo consiguió compensar estas pérdidas colosales y qué medidas inesperadas se tomaron. Revelaremos secretos que escandalizarán a los expertos y le harán reflexionar sobre lo flexible que puede llegar a ser la economía. Esté atento, porque lo que vamos a contarle le sorprenderá y le hará ver las cosas desde otra perspectiva. Aunque muchos lo dudaban, Rusia ha conseguido compensar más de 1 billón de rublos en daños relacionados con la interrupción de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2. Según el Servicio Federal de Aduanas, fueron estas interrupciones las que provocaron importantes pérdidas en los ingresos por exportación de gas el año pasado. Según los cálculos, el presupuesto ruso perdió esta cantidad debido a la reducción de los derechos de exportación del gas, y a pesar de las actuales sanciones contra la industria petrolera, causaron menos daño al presupuesto. El jefe del Servicio Federal de Aduanas ruso, Ruslan Davidov, declaró que la principal razón de la disminución de los ingresos del petróleo y el gas fue precisamente los ingresos del gas, que disminuyeron un 35%. Al mismo tiempo, los ingresos del petróleo también disminuyeron, pero menos significativamente, un 7%. No obstante, el plan global de ingresos aduaneros se superó en un 2,5%. Esto se debió en gran parte al aumento de las importaciones, incluso en medio de la caída de los precios mundiales de la energía y el fin de la maniobra fiscal. El año pasado, los ingresos por importaciones representaron el 74% de la estructura presupuestaria, lo que supuso un récord para el FSS, superando en un 27% el objetivo previsto. Anteriormente, la directora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, señaló que en 2023 disminuyó la participación del sector del petróleo y el gas en el Producto Interior Bruto, lo que permite hablar de una disminución de la dependencia de la economía respecto a esta industria. Sin embargo, los expertos se muestran más cautos ante este descenso. A pesar del inicio de la reestructuración de la economía hacia la producción de alta tecnología, el proceso lleva tiempo. Un ejemplo de este reajuste fue la apertura por Rostselmash de la primera nueva fábrica de tractores de ciclo completo en 52 años. Aunque los ingresos por exportación han disminuido, hay esperanzas para el mercado interior. Las exportaciones de gas siguen siendo una pérdida clave, pero como señala Nikolai Pereslavsky, jefe de apoyo del grupo CMS, hay margen para la gasificación en el país, ya que la tasa actual es solo del 73%. Comparando el trienio de 2019 a 2021 y el trienio parcial de 2022 a 2024. Apenas ha variado la situación de los ingresos presupuestarios petroleros y no petroleros. Por término medio, antes del conflicto, los ingresos procedentes del petróleo y el gas representaban alrededor del 34% de los ingresos presupuestarios totales y alrededor del 6,3% del Producto Interior Bruto, sobre la base de los datos correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2024. Se prevé que los ingresos procedentes del petróleo y el gas podrían ascender al 34% de los ingresos presupuestarios totales y representar alrededor del 6% del PIB. Esto sugiere que es prematuro afirmar que la dependencia de Rusia de los ingresos del petróleo y el gas ha disminuido, como señaló Nikolai Dudchenko, analista de Finance Financial Group. Los datos de los primeros meses del año en curso tampoco muestran una disminución de esta dependencia. Según los resultados de enero y febrero de 2024, el presupuesto estatal de Rusia recibió medio billón de rublos de ingresos procedentes del petróleo y el gas, lo que supuso el 32% de los ingresos presupuestarios totales. Este es un valor insignificante, sin embargo, hay que señalar que, desde hace varios años, 2/3 de los ingresos del presupuesto ruso se forman a expensas de los ingresos no procedentes del petróleo y el gas.
lo cual es un aspecto positivo. Al mismo tiempo, hace 5 años, en enero-febrero de 2019, la parte de los ingresos procedentes del petróleo y el gas en el presupuesto ruso era del 39%, y casi el 60% de los ingresos procedían de fuentes distintas del petróleo y el gas. Según Natalia Melchakova, analista principal de Freedom Finance Global, el descenso de la proporción de ingresos procedentes del petróleo y el gas en 5 años, incluso teniendo en cuenta las turbulencias geopolíticas, las pérdidas derivadas de la interrupción del Nord Stream, las sanciones y el techo del precio del petróleo ruso, ha sido solo de unos pocos puntos porcentuales. A pesar de que los ingresos del presupuesto ruso aumentaron un 7% en enero de este año en comparación con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos cayeron casi 5 veces y en lugar de un superávit, el presupuesto tiene ahora un déficit, aunque insignificante, solo 8 décimas del PIB. Sin embargo, cabe destacar un punto positivo: el rumbo emprendido en 2018 para reducir la dependencia de los recursos de petróleo y gas sigue funcionando. Y Rusia recibe ingresos también de otras fuentes, como señaló Melchakova. Las importaciones en el año 2023 aumentaron un 99%, pasando de 276.000 millones a 302.000 millones de dólares. El crecimiento más notable se observa en las importaciones procedentes de Asia, que aumentaron casi un 30% hasta alcanzar los 187.000 millones de dólares. Nikolai Dudchenko señala que la mayor contribución al aumento de las importaciones correspondió a maquinaria, equipos, vehículos, así como textiles y calzado que Rusia compró activamente. Un papel importante en el crecimiento de los ingresos de importación lo desempeñó la devaluación del rublo, que en 2023 perdió cerca de un 30% frente al dólar, el euro y el yuan, añade Nikolai Pereslavsky. No se espera que la situación cambie drásticamente en 2024 en comparación con 2023. Los productores de petróleo han conseguido hasta ahora mantener el precio del barril en torno a los $90 gracias a la reducción de la oferta. El gas en Europa se mantiene en un nivel de apoyo de $250 por 1000 metros cúbicos y cotiza hoy a unos $300. Es posible aumentar los ingresos presupuestarios procedentes de las exportaciones encontrando nuevos mercados. Los productores de petróleo han conseguido en parte reorientar los flujos de exportación, mientras que los productores de gas tendrán que poner en marcha el proyecto Power of Siberia 2. Opina Pereslavsky. En los 2 primeros meses del año, el presupuesto ruso ya ha recibido $500 millones de rublos procedentes de las exportaciones de petróleo y gas. El Ministerio de Finanzas espera que los ingresos presupuestarios procedentes del petróleo y el gas alcancen este año los 12 billones de rublos, con una cuota del 32% de los ingresos totales. Para cumplir este plan, se prevé un coste del petróleo al nivel de $70 por barril a un tipo de cambio del dólar de unos 90,1 rublos. En general, estas cifras parecen bastante alcanzables, dado que el diferencial del petróleo de los Urales con respecto a las referencias mundiales se reduce gradualmente, mientras que los precios mundiales del petróleo siguen subiendo, señala Dudchenko. Hay que tener en cuenta que los ingresos procedentes de las exportaciones de gas a Europa nunca han sido tan prioritarios para Rusia como los dólares del petróleo, que se han canalizado hacia el fondo soberano. Debido al fuerte descenso de la cuota de gas ruso por gasoducto, las economías de muchos países europeos han sufrido mayores pérdidas que el presupuesto ruso. Natalia Melchakova informó de que, solo en el año 2022, Europa perdió aproximadamente $1 billón debido al aumento de los precios de la energía, según Bloomberg. En conjunto, las pérdidas totales de la Unión Europea por las sanciones contra Rusia y las decisiones de restringir el comercio ascienden a cerca de $1,5 billones. Y esto según las estimaciones más conservadoras.
subraya el Ministerio de Asuntos Exteriores. La mayoría de los directores generales de Alemania, la mayor economía de la Unión Europea, afirman que la UE se ha vuelto menos atractiva para hacer negocios en los últimos 5 años. Estas conclusiones se desprenden de una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria alemana. Los principales problemas a los que se enfrentan las empresas alemanas están relacionados con la excesiva burocracia y las barreras comerciales. Además, el aumento de los costes debido a la subida de los precios de la energía también está causando descontento. Alemania, como gran comprador de Gazprom, solía recibir un descuento en el gas, pero en un momento dado perdió esta ventaja competitiva. Esto ha provocado importantes pérdidas en la industria, incluida la química. La industria manufacturera del país se contrajo un 1,5% el año pasado, mientras que la fabricación intensiva en energía cayó un 10,2%. La industria química también registró un descenso del 10% respecto a 2020, el nivel más bajo desde los años 90. A pesar de la pérdida de los Nord Stream 1 y 2, hay muchos otros gasoductos por los que los estados no amigos siguen recibiendo gas ruso. La longitud total de estos gasoductos es de varios miles de kilómetros. Cada uno de estos gasoductos ha sido criticado por Estados Unidos a pesar de que el gas que transportan está destinado a los aliados de Estados Unidos en Europa. El primero de estos gasoductos, Urengoy-Uzhhorod, construido en la época soviética, tiene una capacidad de unos 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Rumanía, Hungría y Eslovaquia reciben activamente gas por esta ruta, los países que ahora menos expresan su descontento. A finales del siglo pasado, Estados Unidos impuso un embargo a la URSS por suministrar tecnología para gasoductos, utilizando a Polonia para sus propios fines egoístas, lo que llevó a iniciar la construcción con tecnología soviética. Finalmente, los aliados europeos de Estados Unidos declararon ilegal este gasoducto, pero se levantaron las sanciones. Turquía lleva 20 años recibiendo nuestro gas a través del gasoducto Blue Stream bajo el Mar Negro y la capacidad de este gasoducto aumenta cada año, así como la construcción de nuevos ramales y gasoductos, como el Turkish Stream. Además, cabe mencionar el prometedor nudo gasístico internacional de Turquía. Europa Occidente puede recibir gas ruso a través del gasoducto PIK con una capacidad de más de 30.000 millones de metros cúbicos al año y 2.000 kilómetros de longitud. Llega directamente a Frankfurt. También está el gasoducto Shining North que llega a los países bálticos con una capacidad de hasta 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Además, uno de los ramales del Nord Stream 2 sigue funcionando y no sufrió daños durante el sabotaje. Además, hay muchos otros gasoductos estratégicos y líneas troncales hacia Europa que prefieren no hacerse públicos. Los expertos en economía y energía señalan que la situación actual de las importaciones y exportaciones de Rusia requiere un análisis en profundidad y un replanteamiento estratégico. El crecimiento de las importaciones, especialmente las procedentes de Asia, apunta a cambios en las cadenas de suministro mundiales y a oportunidades de diversificación. Sin embargo, a pesar de las tendencias positivas, muchas empresas se enfrentan a retos que hacen hincapié en la dependencia de las fuentes de energía tradicionales y en las difíciles condiciones económicas internas. Las empresas alemanas que han perdido su ventaja competitiva pueden encontrarse en una situación difícil. Con los sectores manufacturero y químico ya en declive, los expertos insisten en la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades económicas. Esto puede incluir el cambio a tecnologías más sostenibles e innovadoras que mejoren la eficiencia de la producción y reduzcan los costes. En cuanto a los gasoductos rusos, los expertos señalan que, a pesar de la pérdida de Nord Stream, sigue habiendo rutas alternativas capaces de suministrar gas a Europa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las perspectivas a largo plazo dependen de la capacidad de Rusia para adaptarse a las condiciones cambiantes y encontrar nuevos mercados. Una reorientación hacia los hubs de gas turcos y una participación activa en la construcción de nuevos proyectos de infraestructuras podrían ayudar a recuperar su posición en la escena internacional. Sin embargo, los críticos señalan los riesgos asociados a la dependencia de una región,
especialmente si se trata del mercado asiático, que también se enfrenta a desafíos económicos. Es necesario desarrollar las fuentes de energía nacionales e invertir en tecnologías renovables para reducir la dependencia del suministro exterior y aumentar la seguridad energética del país. Así pues, los expertos concluyen que Rusia necesita desarrollar una estrategia a largo plazo basada en la diversidad del suministro, el desarrollo sostenible y la innovación para seguir siendo competitiva en el mercado mundial en un entorno geopolítico cambiante. Así es como, a pesar de las turbulencias y los desafíos, Rusia encontró la manera no solo de recuperarse, sino de alcanzar el siguiente nivel. Esta historia es un vivo ejemplo de cómo una economía puede adaptarse y superar incluso las dificultades más graves. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre cómo afrontan los países los retos económicos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en la campana para no perderte nuevos y emocionantes episodios. Comparta su opinión en los comentarios. ¿Cree que Rusia podrá mantener este rumbo en el futuro? Gracias por estar con nosotros y nos vemos en los próximos vídeos.